Alfredo, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Denise, buenos días a todos. El 18 de julio, la CONAIE resolvió en su asamblea ordinaria anual convocar a un levantamiento indígena y unirse al paro convocado por el FUT. Desde 1990 tenemos un cuarto de siglo de levantamientos indígenas que han marcado la historia del Ecuador. Sin embargo, el poder de convocatoria de la CONAIE no es el mismo de 1990, ni de 1997, ni del 2000, cuando el derrocar a Yamil Mahuad con apoyo militar ocuparon Carondelet por cuarto de hora. Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe por Pachacuti. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días. Un saludo al pueblo ecuatoriano y particularmente a la marcha por la dignidad que avanza por Saraguro. Y hoy buscamos llegar hacia Cuenca llevando este mensaje de exigencia al respeto a la dignidad del pueblo ecuatoriano. Antonio Vargas, expresidente de la CONAIE en la destitución del presidente Yamil Mahuad, viene denunciando que el propósito del levantamiento es tumbar al presidente Rafael Correa, quien mucho ha hecho en su gobierno por los pueblos indígenas, así afirma él. ¿Qué le responde? Es lamentable que algunos, felizmente muy pocas personas que fueron parte de la CONAIE, hoy estén del lado del presidente quien ha hecho mucho daño al movimiento indígena. Sí, para Antonio Vargas, haber terminado con el sistema de educación intercultural bilingüe, haber reducido el sistema de educación intercultural bilingüe a poner solamente 2 o 3 personas indígenas en algún puesto burocrático es suficiente, pues si ellos están contentos con eso, allá ellos. Nosotros no tenemos por qué impedir, en democracia ellos tienen la libertad de estar donde ellos quieren, pero el movimiento indígena ecuatoriano está molesto por todas las formas de tratamiento despectivo, las calumnias, el maltrato del presidente Correa de manera permanente en estos últimos años. Así es que nosotros vamos a seguir en esta lucha, más allá de cualquier tipo de especulaciones que puedan tener. Esta movilización no tiene ninguna intención de derrocar a ningún gobierno. Lo que buscamos, y hemos dicho con toda claridad, que se archive ese paquete de las enmiendas constitucionales por violentar la Constitución. Es el señor presidente de la República quien está violentando todo el orden institucional, está violentando la Constitución, están atentando contra la democracia, y lo que está pidiendo el pueblo a través de esta marcha y estas acciones es que se respete el orden, se respete la Constitución, la institucionalidad, se dé una garantía de estabilidad social y política. Sin embargo, el gobierno sabrá lo que hace. Por lo menos hasta ahora no vemos ninguna voluntad por respetar íntegramente a nuestra Constitución vigente. En levantamientos anteriores, el poder de convocatoria de la CONAIE congregaba a la FEINE, Federación de Indígenas Evangélicos, a la Federación Ecuatoriana de Indios, a la FENOCIN, a la Confederación Unitaria de Asociaciones del Seguro Social Campesino, por ejemplo. También luego de haber colaborado primero y roto relaciones después con los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa, plantea una pregunta: ¿cómo se alinean actualmente las bases de los pueblos indígenas después de todas estas experiencias? Hay toda una historia, es verdad, pero las circunstancias de hoy no tienen mucho ya que ver con lo que ha pasado. Valoramos nuestra historia. Las circunstancias de hoy no es el movimiento indígena solamente quien está reclamando el respeto. No es solamente el movimiento indígena quien pide que pare esta violencia verbal del señor presidente Correa. Es el pueblo ecuatoriano. Cuando el gobierno dice que solamente son unos pocos los que están marchando, cuando el gobierno dice que solo son unos pocos y la CONAIE está dividida, sí, el gobierno ha metido la mano no solamente en la justicia, el gobierno no solamente ha metido la mano y controla el Consejo Nacional Electoral, no solamente han metido la mano en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, también han metido la mano en las estructuras organizadas del país. Pero eso no significa que las organizaciones estén totalmente estén desaparecidas. Hay más del 82%, Alfredo, y usted conoce, y el pueblo ecuatoriano conoce, más del 82% del pueblo ecuatoriano está reclamando una consulta popular. Si el señor presidente de la República insiste, él quiere ir a la reelección indefinida, pues entonces primero consúltele al pueblo ecuatoriano. Si el pueblo le autoriza, entonces primero hagan el cambio en la Constitución y luego preséntense como candidatos. Pero hoy están violentando la Constitución por un interés politiquero.
electorero. Ellos sí, con un criterio eminentemente político, por intereses particulares, personales del presidente Correa. Así es que nosotros vamos a insistir en eso junto al pueblo ecuatoriano, más allá de las dificultades que existen ciertamente en las organizaciones, mayor o menor dificultad, pero este no es un problema de un gremio, esto es un mandato, esto es una exigencia del más del 80% del pueblo ecuatoriano, y ahí nos inscribimos en esa lista y aportamos para ese proceso. La plataforma de lucha de la CONAIE es muy amplia y no se puede aspirar a conseguir todo. Ahora, concretamente, ¿qué exigen del gobierno del presidente Correa con una base mínima de acuerdo para terminar la confrontación? Respeto a la Constitución. Paren de violentar la Constitución. Debe archivarse ese paquete de las enmiendas constitucionales, y no solamente ciertos puntos que tratan de borrar ahora con tal de dividir este proceso de movilización. Están anunciando que van a sacar los puntos que tienen que ver con los temas laborales. Nosotros vamos a insistir en todo ese paquete, y sobre todo el punto que tiene que ver con la intención de querer perpetuarse en el poder. Nos preguntamos, ¿para qué quieren quedarse en el poder 8, 10 años, otros 20 años? ¿Acaso quieren quedarse en el poder para seguir persiguiendo a los servidores públicos cuando estos no se alinean a Alianza País? ¿Quieren seguir perpetuándose en el poder para seguir ocultando respecto de las muertes de Bosco Bizuma, de José Tendetza, de muchos otros, para seguir persiguiendo a los líderes sociales, a los líderes políticos? ¿Quieren quedarse en el poder otros 8 años para seguir metiendo la mano a la justicia y seguir persiguiendo a quienes no nos alineamos al correísmo? ¿Quieren seguir quedándose en el poder para seguir favoreciendo, como han hecho en estos últimos casi 9 años, favoreciendo a los más ricos y empobreciendo a los más pobres? Quieren seguir quedándose en el poder para seguir dejándoles sin trabajo, sin empleo a una enorme mayoría del pueblo ecuatoriano. Nosotros reclamamos que se respete la Constitución. Debe archivarse ese paquete de las enmiendas constitucionales. Ese es nuestro propósito. El señor presidente de la República y su gobierno nos han tratado de calificar de que vamos por una desestabilización. Son ellos los que están desestabilizando, son ellos los que están rompiendo la Constitución. Han tratado de minimizar esta movilización. Nos dicen que tenemos el financiamiento del exterior, nos dicen que tenemos el financiamiento de los banqueros. Recordamos al señor presidente de la República que es él quien recibió los recursos del banquero Lazo, no el pueblo ecuatoriano. El señor presidente de la República debe decirle a los ecuatorianos cuánto le dio el señor Lazo, cuánto le dio el señor Fidel Egas, los banqueros de este país, cuando él fue candidato a la presidencia de la República. Y debe decirle el señor presidente de la República a los ecuatorianos qué hizo devolviendo el favor desde la presidencia para los banqueros. ¿Por qué los banqueros han ganado muchísimo más dinero en estos últimos años y en cambio el pueblo está más empobrecido? El señor presidente ha tratado de descalificarnos diciendo que somos la partidocracia. Debe recordar el presidente Correa que fue él un funcionario del extinto León Febres Cordero, cuando Febres Cordero fue presidente de la República. Debe recordar el señor presidente de Correa que fue él un servidor, un funcionario del gobierno de Sixto Durán Ballén. Por lo tanto, el señor presidente Correa es parte de la partidocracia, junto con otros que ahora gobiernan. Es la partidocracia junta, mezclada allí, y todavía encima de eso tratan de hacerse los puros. Así es que aquí no vamos a caer en ninguna trampa, en ninguna forma de cómo nos quieren bajar la moral. Vamos a seguir, más bien invitamos al pueblo ecuatoriano a seguir de pie. Esta marcha avanza, vamos a Quito, estaremos el 13 de agosto en Quito y juntos vamos a recuperar la patria de este grupo de personas que tratan de ahogarle en la prepotencia y tratan de confundirnos, tratan de gobernar bajo el miedo, y eso no se lo vamos a permitir. Ahora, pero ese es el lado oscuro de la luna, digamos. Pero en la constituyente de Montecristi obtuvieron logros importantes las nacionalidades indígenas. Claro, luego vinieron en 2009 los desacuerdos y un diálogo que se planteó después, cuando hubo justamente la muerte de Bosco Bizuma. Pero después de 6 años de guerra declarada, si no confían en el diálogo y el levantamiento es indefinido, ¿qué esperan alcanzar finalmente? Nosotros ciertamente hoy no confiamos en el diálogo, porque hemos venido buscando por más de 8 años, Alfredo. Más de 8 años hemos pedido hasta de favor conversar. Cuando impusieron la ley de minas a finales del 2008, acudimos hasta una huelga de hambre en Cuenca, 7 días de huelga de hambre pidiendo diálogo sobre la ley de minas.
La respuesta del presidente Correa fue que somos unos ecologistas infantiles y que con nosotros no dialoga. Se agotó los tiempos para el diálogo. Vamos simplemente a exigir ahora, por el propio mandato constitucional, archiven ese paquete de las enmiendas constitucionales, devuélvanle la tranquilidad, devuelvan un poco de estabilidad institucional, respeten la Constitución y así garanticen la estabilidad social y estabilidad política en el Ecuador. Son ellos. Todo esto, Alfredo, está en manos del propio presidente Correa. Ahora, usted insiste mucho en esto de que se retire el paquete de enmiendas, porque se comprende que el paquete de enmiendas realmente da una nueva constitución, son 16 enmiendas, o sea, se cambian frases, palabras de artículos que realmente trastocan la constitución. Pero esa constitución de Montecristi contiene muchas cosas a favor de las nacionalidades indígenas. Es por eso que ustedes defienden la Constitución, además de que obviamente si estamos en un régimen de derecho, la Constitución es la ley suprema del Estado y debe ser respetada por todos. Pero ¿qué obtuvieron en la Constituyente de Montecristi a favor de los pueblos indígenas? Miren, lo que tiene la Constituyente de Montecristi, en su mayor parte ya tuvo la Constitución del 98. Los derechos colectivos, sobre todo, el reconocimiento de la justicia comunitaria, de la justicia indígena, eso ya lo conseguimos en el 98. Más bien Correa hoy está tratando de eliminar, están tratando de subordinar esas conquistas que los pueblos y nacionalidades ya lo conseguimos en la Constitución del 98. En el 2008, por supuesto que tratamos de sostener. Se incluyen los derechos de la naturaleza. El presidente Correa viaja por el mundo, consigue hasta los reconocimientos universitarios, doctorados honoris causa, por el hecho de que la Constitución ecuatoriana tiene los derechos de la naturaleza. Vuelve al Ecuador y los persigue a los jóvenes que buscan una consulta popular para defender el Yasuní. ¿Cómo se puede entender aquello? Van a gloriarse en el mundo por disque ser el defensor de la naturaleza y cuando vuelve al Ecuador perseguir. Y hay hasta muertos como José Tendetza por defender los territorios, por defender la naturaleza. Eso no tiene ninguna explicación. Eso es engañarle, eso es mentirle a los ecuatorianos y mentirle y engañarle a la conciencia internacional. Nosotros vamos a seguir luchando por los derechos que están en la Constitución y por otros que todavía no se nos ha reconocido o nos están quitando, como el sistema de educación intercultural bilingüe. Así es que nosotros no es que defendemos la Constitución, creemos que esta Constitución tiene que ser revisada, sobre todo en la parte de la estructura del gobierno, con Correa o sin Correa. Mientras siga esta Constitución, vendrá mañana cualquiera y seguirá siendo el único mandamás de este país, seguirán llevándose todo el poder a Carondelet, seguirán metiendo la mano en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, seguirán metiendo la mano en el Consejo Nacional Electoral y desde ahí seguirán haciendo lo que les da la gana. El Ecuador no necesita un gobierno que concentre los poderes, el Ecuador necesita una constitución que haga respetar la independencia de las funciones del Estado. Así es que creemos que esta constitución debe ser modificada lo antes posible en esos temas, para que se evite la concentración de todos los poderes en una sola persona y sigan haciendo lo que quieren, avasallando y subordinando al pueblo ecuatoriano. Hay voces de dirigentes indígenas que apoyan a Rafael Correa, que advierten de una instrumentación de la CONAIE por la derecha. Pero eso también habría ocurrido antes, cuando tumbaron a Bucarán y Mahuat y ganaron las elecciones con Gutiérrez y Correa. Y la CONAIE sigue viva, o sea, no tiene dueño como las organizaciones mestizas que no cambian de líderes propietarios. Dentro de ese panorama, ¿cuál es el saldo a favor de los pueblos indígenas en este camino recorrido hasta el momento? Bueno, sí, hay mucha gente que especula demasiado en torno a la CONAIE, en torno a estos procesos. Nos dicen que estamos vinculados con la derecha, nos han calificado de todo. Nosotros le demostramos ante la faz pública, primero, cuáles son las razones de estas movilizaciones. Si nosotros estuviéramos luchando porque se suban las tasas de interés, caramba, entonces eso sí hubiese sido una clara prueba de que estamos haciéndole un favor a ciertos sectores vinculados a la derecha o al poder económico. Resulta que estamos luchando por una verdadera equidad social
y vamos a seguir en ese proceso reclamando un poco de equidad social para achicar esta enorme brecha que existe en este momento. Pero eso no tiene que ser un asunto solamente de utilizar en el discurso, en una campaña electoral como pretende hacer el presidente Correa en estos días. Dice que van a repartir la riqueza de los ricos hacia los pobres. Todos sabemos que ese es un discurso que están utilizando en estos días, previo a la campaña electoral del año 2017. Si eso fuera cierto, debían haberlo hecho desde el primer día, cuando ingresaron al poder en el 2006. Es necesario trabajar de manera conjunta, encontrando los mecanismos adecuados entre todos los ecuatorianos para ir a un achicamiento de esta brecha social que lamentablemente vive todavía el Ecuador. Nosotros estamos reclamando que se respete, por ejemplo, los territorios, que paren de explotar el Yasuní. No caiga, señor presidente de la República, en el delito de etnocidio. No olvide el artículo 57, numeral 21. En cualquier momento, la justicia nacional o internacional le va a aplicar por el delito de etnocidio por estar reduciendo, así sea 1 centímetro del territorio donde viven los pueblos en aislamiento voluntario. Reclamamos el respeto a esos temas. Aquí no hay ninguna vinculación con ningún otro sector, sino con ese pueblo ecuatoriano que reclama el derecho a vivir en un ambiente sano, los temas de la ecología, los temas de la naturaleza, que para el presidente Correa son simples temas infantiles. Para el pueblo ecuatoriano son temas fundamentales que están en nuestra Constitución. Así es que vamos a continuar con esto, no vamos a caer en estas provocaciones del presidente Correa. Ya le vemos al presidente Correa con esa faz, con esa actitud bueno, Salvador, del propio presidente García Moreno. Parece que este gobierno está repitiendo esas actitudes. Parece que para el presidente Correa, al igual que para García Moreno, éramos un estorbo. Para el presidente Correa también parece que somos un estorbo. Vamos a seguir en esta lucha haciendo respetar la dignidad nuestra, la dignidad del pueblo ecuatoriano. Salvador Quispe, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.